la incertidumbre se ha vuelto la norma y eso en sí mismo, independientemente de si se alcanzan acuerdos comerciales o no, la misma incertidumbre ya tiene efectos adversos sobre el panorama económico mundial. Cuando analizamos el ICE, el indicador de seguimiento de la economía, en enero y febrero, lo que vemos es un crecimiento de 2,7% anual, que sin duda alguna es mucho mayor al crecimiento de 1,8% registrado en 2024. ¿Qué es lo que pasó durante el año pasado? Bajaron las tasas notablemente, pero insisto, los establecimientos se habían adelantado y la expectativa para este año es que este proceso continuara de manera más moderada, pero que continuara. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hablemos de Economía. Yo soy Julio Romero, gerente de análisis macroeconómico de mercados financieros, y hoy estoy con mis compañeros del equipo, Fabián Osorio, gerente de análisis sectorial, y Andrés Duarte, gerente de análisis del sector financiero. Vamos a estar conversando sobre nuestra actualización de proyecciones económicas para el 2025 que publicamos hace unos pocos días y que llamamos el precio de la incertidumbre. Bueno, empiezo saludándolos. Fabián, Andrés, un gusto compartir con ustedes y con los oyentes nuestro nuevo view. No, para nosotros es un gusto estar acá de nuevo contándoles qué está pasando con los sectores de la economía, con la proyección de crecimiento y en general el view sectorial, y acá con Andrés hablando de cómo le está yendo el sector financiero. Muchas gracias. Bueno, voy a dar un breve contexto para ilustrar un poquito el enfoque del título, ¿no? El precio de la incertidumbre. Como todos sabemos, el 2 de abril inició una guerra comercial con los anuncios de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, de imponer aranceles recíprocos a la gran mayoría de países de sus socios comerciales. Después de ese anuncio han venido pasando varios sucesos, desde anuncios de retaliaciones, luego se pusieron en pausa el 9 de abril por 90 días los aranceles para algunos países. Ahorita están en curso las negociaciones entre Estados Unidos y China. Es difícil, casi que imposible prever esta guerra comercial en dónde va a desembocar. Lo que sí sabemos es que la incertidumbre se ha vuelto la norma y eso en sí mismo, independientemente de si se alcanzan acuerdos comerciales o no, la misma incertidumbre ya tiene efectos adversos sobre el panorama económico mundial. Así quedó confirmado con la actualización de las perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional, en donde se resalta como la mayor característica de esta situación la incertidumbre. El Fondo Monetario revisó en 0,5 puntos porcentuales a la baja el pronóstico de crecimiento para la economía mundial, del 3,3 al 2,8% de crecimiento para el 2025, donde Estados Unidos, China, México y Canadá son las economías con mayores revisiones a la baja. De hecho, México tendría un crecimiento negativo en 2025 del 0,3%. ¿Cómo afecta esto a Colombia? Es lo primero que quiero empezar conversando con Fabián, porque bueno, nosotros en el equipo lo discutimos. Al comienzo pues teníamos una gran incertidumbre cómo reflejar eso en los pronósticos. Aquí el efecto sobre Colombia, más allá de los aranceles, ahorita si quieren lo profundizamos un poco, tiene que ver con los efectos que estamos viendo en precios del petróleo, prima de riesgo principalmente. Ahí es donde Colombia es más vulnerable. Pero empecemos hablando entonces de pronósticos de crecimiento de la economía colombiana para el 2025. Fabián, cuéntenos un poco. El impacto de la guerra comercial o estas medidas arancelarias pues son más indirectos hacia Colombia: menor precio del petróleo, menor crecimiento de los socios comerciales. En general, la guerra comercial empezaría a afectar el desempeño de la economía a través de una desaceleración del comercio global en un entorno de barreras comerciales. Y nosotros tenemos sectores que están muy expuestos al comercio internacional, pero además hay otros sectores no transables que están encadenados a estos sectores que están expuestos a o se benefician del comercio global. Sin duda alguna, esos sectores se verían impactados. En esos sectores está el comercio, la industria, el agro, y así lo reseñamos en una editorial que publicamos el 13 de abril. Sin embargo, y esto va a pasar y va a haber un impacto en los próximos trimestres, eso se ve compensado por un buen inicio de año. Cuando analizamos el ICE, el indicador de seguimiento de la economía, en enero y febrero, lo que vemos es un crecimiento de 2,7% anual, que sin duda alguna es mucho mayor al crecimiento de 1,8% registrado en 2024. De hecho, el nivel del ICE alcanzó dos máximos en enero y febrero, y este promedio en el nivel es 2,3% superior a lo que se registró en 2024. Si el ICE se mantiene constante, el primer trimestre del año sería 3,2%.
Si no le pasa nada a la economía y la economía se mantiene estable lo que resta del año, cosa que ha pasado solamente en momentos de gran crisis en términos intermensuales, el crecimiento sería 2,3, 2,4%. Entonces miren cómo un buen inicio de año tendría unos efectos positivos sobre la dinámica económica. De hecho, nosotros hicimos un cálculo que fue, si no pasara absolutamente nada y el mundo fuera como el que veíamos en marzo, no el que estamos viendo ahorita en abril tras las medidas comerciales de Trump, habríamos tenido un crecimiento, hubiéramos revisado nuestra perspectiva de crecimiento por encima del 3%. Entonces este buen inicio de año se ve compensado, se ve mitigado por todo este contexto internacional adverso generado por las medidas comerciales, por esta incertidumbre, y en este caso el precio de la incertidumbre sería pues no tener un crecimiento superior al 3%, que es el que habríamos tenido dado este buen inicio de año. Ok, interesante. Entonces, primer efecto de la incertidumbre es un crecimiento que no sería de más de 3% en 2025, sino del 2,6%, sobre todo teniendo en cuenta ya los datos que estamos observando del comienzo del 2025, que han sido mejores de lo que estábamos previendo. Ustedes están estimando en el equipo de sectores un crecimiento cercano al 3,2% si se mantuviera el nivel de actividad en marzo con respecto a febrero. Exactamente. ¿Qué sectores son los que están impulsando ese buen dinamismo? Nosotros estamos viendo que la nueva economía, que es son los sectores que han impulsado el crecimiento después de la pandemia, principalmente entretenimiento, serían los que estarán liderando ese crecimiento por un crecimiento superior al 4%. ¿Y qué es lo que está pasando en entretenimiento? En entretenimiento, el auge de los juegos de azar, y en mayor medida y en menor medida, los sectores, las actividades relacionadas con el entretenimiento han venido dinámicas después de pandemia por un cambio de preferencias. Las personas después de la pandemia prefieren gastar su dinero en experiencias más que en bienes transables o bienes no transables, bienes durables, semidurables. El crecimiento en los servicios ha aumentado, el consumo privado, pero sobre todo el consumo privado en servicios de recreación y cultura se ha duplicado tras la pandemia. Y eso sin duda alguna ha jalonado el entretenimiento y en menor medida información y comunicaciones, que han sido los dos sectores que han crecido más después de la pandemia. Ahora, dentro de los otros sectores nos sorprende mucho comercio, que va a tener un crecimiento superior a 4%, jalonado por, en general, el comercio minorista de todos los bienes, pero hay un sector en particular que está jalonando esto y son los vehículos. Los vehículos, tanto normales como híbridos y eléctricos, vienen en el gran auge y eso está impulsando crecimiento. Pero los tradicionales realmente hay una heterogeneidad bastante notable. Los tradicionales me refiero a los que no hacen parte de esta nueva economía. Y vemos, por ejemplo, que mientras comercio viene bien, construcción, que había tenido un crecimiento positivo en 2024 impulsado por obras civiles, volvería a terreno negativo por un declive en las edificaciones. La construcción de edificaciones viene muy mal al inicio de año, después de un 2024 que mostraba una ligera recuperación tras un 2023 fatal. Unas obras civiles que también crecerían, pero no lograrían compensar el declive en edificaciones. Y minería, que después de caer en 2024 volvería a caer en 2025 por el declive en los campos maduros, que no se verían compensados por los campos nuevos, y también una continua baja en la producción de carbón. Entonces tenemos en tradicionales dos sectores que vienen de capa caída desde la pandemia, no recuperaron sus niveles de pandemia y van a seguir estando peor. Ok, muy interesante. Tenemos un número puntual de la nueva economía versus los sectores, entre comillas, tradicionales de crecimiento proyectado. Nosotros tenemos un crecimiento de 4,7% de la nueva economía versus 2,1% en tradicionales. O sea, más del doble. Esto es también un mensaje interesante pensando en no solamente 2025, sino hacia adelante. ¿Cuáles son esos motores que están impulsando la actividad económica en el país? Tradicionalmente, cuando nosotros hablamos de tradicionales, estamos refiriéndonos a lo que fue exitoso en los últimos 15, 20 años, donde infraestructura, vivienda, el mismo sector minero energético, pues habían sido locomotoras de crecimiento. Ahorita vienen de capa caída, como ya lo acaba de explicar Fabián, pero emergen unos nuevos sectores también reflejando las nuevas preferencias quizás de los consumidores, como entretenimiento, juegos de suerte y azar, y algo que podríamos también llamar como economía digital quizás, ¿no? Como esos sectores que son muy activos relacionados con redes sociales, con plataformas digitales, que también están generando unos ingresos, muchos de ellos en dólares, y que quizás son poco sensibles a la tasa de interés, sobre lo que nos vamos a referir en un rato. Yo aquí de pronto complemento un poco porque por el lado sectorial ya Fabián lo explicó bien, por el lado
de la demanda, la economía entonces está creciendo nuevamente impulsada por consumo de hogares, no tanto por inversión privada. Y pues quienes nos siguen saben que ese ha sido un poco nuestro mensaje desde hace ya más de un año. La inversión, que es la semilla del crecimiento futuro, sigue en riesgo. Ese es otro mensaje importante. La incertidumbre sigue pesando en contra de proyectos con vocación de largo plazo, que son principalmente en esos sectores que están de capa caída, como infraestructura, vivienda, minero energético. Y las exportaciones, que van a ser las que terminen incorporando el efecto, más que crisis, de la guerra comercial, en la medida que nuestros socios comerciales van a sentir ese impacto y van a demandar menos de nuestras exportaciones. Digamos, aquí lo enlazo un poco con la coyuntura de tasas de interés. Si quieren, aquí ya les cuento un poco. En nuestro equipo estamos revisando al alza el pronóstico de inflación. Desafortunadamente, la inflación está ya muy cerca de culminar su descenso. Hace 3 meses, cuando estábamos presentando las proyecciones para el 2025, nuestra perspectiva era que la inflación bajara al 4%. Acuérdense que el 2024 la inflación cerró en 5,2% y que venía de bajar más de 8 puntos porcentuales después de llegar a un máximo de 13,3% por allá en marzo del 2023. O sea, ya llevamos una buena fase de desaceleración de la inflación, pero en nuestras nuevas proyecciones, los modelos y nuestro análisis detallado de algunos rubros del IPC, ya ese proceso está por llegar a su fin. El dato de marzo, la inflación fue el 5,1%. Para abril estamos esperando que la inflación se ubique levemente por debajo del 5% y que hacia mediados de este año alcance su nivel más bajo de este ciclo en 4,8%, pero ya en el segundo semestre esperamos un repunte para cerrar el año cerca del 5%. Es decir, 2025 va a ser un año en el que nuevamente no se cumple la meta de inflación y además estamos por encima del rango objetivo entre el 2 y el 4%. Julio, y esto le impondría seguramente presiones al Banco de la República que hace 6 meses no tenía. Hace 6 meses los analistas estaban esperando que la inflación llegara al 4%, incluso por debajo del 4%, y que había unas expectativas de que la tasa de interés se redujera al 7%, el más ácido llegaba a 7,5%, pero sin duda alguna el escenario habrá cambiado sustancialmente. ¿Cómo ve los retos de la Junta del Banco de la República ante este nuevo escenario de inflación en los próximos meses? Sí, a ver, la Junta está en una encrucijada. Yo creo que no solamente en Colombia, en general en el mundo, los bancos centrales se enfrentan a un mundo muy desafiante de perspectivas de menor crecimiento económico y presiones inflacionarias, que ambos son como las variables que los banqueros centrales pues buscan. Por el lado del crecimiento impulsarlo, por el lado de la inflación mantenerla en un rango estable y relativamente bajo. En Colombia, ¿qué pasa? Que el banco había mantenido su tasa estable en 9,5% hasta el mes de marzo. En la reunión de abril, de finales de abril, redujeron por unanimidad en 25 puntos básicos su tasa de interés. Eso fue algo que nos sorprendió. Eso sería como un primer tema para tener en cuenta. Positivo para la institucionalidad del Banco Central. Yo creo que aquí ya lo hemos dicho, pero no sobra repetirlo. Yo creo que el Banco de la República ha hecho una tarea fundamental en poder tener una inflación mucho más baja de lo que la tuvimos hace un par de años, y sobre todo que ha demostrado su independencia y su rigurosidad, no solamente en su junta directiva, sino en el equipo técnico. Dicho eso, pues hacia adelante con lo que ya les mencioné de inflación, pues vamos a seguir en una discusión, más allá de la decisión unánime de abril, vamos a seguir una discusión en la que hay un grupo de la junta que sigue muy preocupada por el comportamiento de la inflación y de las expectativas de inflación. Al final es una medida de la credibilidad de la política monetaria. ¿Qué ha pasado con las expectativas de inflación? Hay dos formas de entender las expectativas de inflación o de medirlas. Una es a través de las encuestas que hace el mismo Banco de la República y otras entidades a los analistas. Esas expectativas de inflación a 12 meses están teniendo ligeros aumentos. En las últimas encuestas ya están otra vez mostrando una ligera aceleración y con riesgos de que se desanclen del rango meta. Mientras que las otras expectativas de inflación son las que se pueden inferir a través del mercado de deuda pública, como una diferencia entre las tasas de los TES en pesos y las tasas de los TES indexados. Y esas han mostrado un ligero descenso. Eso fue unos argumentos, de hecho, que la Junta mencionó en la reunión de abril para bajar sus tasas, que las expectativas de inflación, según el mercado de deuda, habían bajado. Pero insisto,
nosotros vemos que con el hecho de que la inflación ya está cerca de tocar fondo y empezar a acelerarse, va a volver a haber un grupo de la Junta, digamos, inclinado hacia mantener la cautela, es decir, puede que haya más recortes de tasas. Nosotros creemos que el banco en su decisión de junio, que es la próxima reunión con decisión, va a bajar de nuevo 25 puntos básicos su tasa de interés, ya estaríamos en un 9%. Y hacia adelante va a depender mucho de los datos, data dependencia de inflación, expectativas, actividad económica. También es cierto que todo lo que usted nos contaba, Fabián, de una economía que empezó el año con impulso, pues en nuestra opinión debilita un poco los argumentos de algunos miembros de la Junta por bajar las tasas con más agresividad. Es sorprendente, de hecho es un tema que estamos revisando al interior del equipo, porque el hecho de que la economía esté logrando crecer con tasas de interés altas le abre a uno la inquietud, ¿no? ¿Cuáles serían esos nuevos fundamentales económicos para que se tengan en cuenta cuál va a ser la nueva tasa de interés terminal en este ciclo? Y precisamente el tema de cómo está afectando la tasa de interés a la economía es relevante para conversarlo con Andrés Duarte. ¿Usted cómo ve el sector financiero, las entidades financieras en este mundo de tasas de interés altas? Estamos esperando una recuperación durante el 2025 moderada, y a partir precisamente de las revisiones que hizo nuestro equipo, que hicieron ustedes, estamos esperando una recuperación más moderada aún. ¿Qué es lo que pasa? Los bancos, los establecimientos de crédito, adelantaron la disminución de tasas de interés. Si el Banco de la República comenzó a disminuir tasas a finales de 2023, los establecimientos de crédito comenzaron a hacer esto de tipo marzo-abril del 2023, o sea, unos 9 meses antes. Entonces, ¿qué es lo que pasó durante el año pasado? Bajaron las tasas notablemente, pero insisto, los establecimientos se habían adelantado y la expectativa para este año es que este proceso continuara de manera más moderada, pero que continuara. En este momento hemos moderado aún más esa expectativa. Entonces, estamos esperando cambios como los siguientes: pasar de un crecimiento nominal de la cartera de créditos de crecer 1,7% el 2024 a crecer 2% este año, que eso es muy poco realmente. Aún no hemos revisado esto, pero insisto, es una recuperación leve. Y lo que más nos preocupa es la calidad de la cartera, en donde la expectativa es pasar de 4,7% a apenas 4,5%, o sea, una recuperación bastante pequeña. Eso se ve, esa variable se ve al revés, o sea, mayor es peor. Entonces esta disminución pues es positiva, pero leve. Entonces la respuesta a cómo se va a comportar o cómo se van a comportar los establecimientos de crédito en este escenario es esa recuperación que hemos visto va a ser bien pequeña. El peor escenario en cuanto a utilidades, rentabilidad, etcétera, de los establecimientos de crédito se dio en abril del año pasado. En este momento pues ya tenemos crecimiento en utilidades, recuperación en crecimiento, recuperación en calidad, pero esta recuperación va a ser leve. Y adiciono o termino más bien esta parte con lo siguiente: debemos poner más atención a lo que pasa con la cartera comercial, porque es la cartera, o las empresas más bien, son las que estaban más a la expectativa de que continuara el proceso de bajada de tasas que implicaba una disminución en en el costo de la deuda de las empresas. Entonces, si le adicionamos el hecho de que esa disminución va a ser menor por el lado del Banco de la República, por ejemplo, va a haber menos espacio para que los establecimientos de crédito le pasen a las tasas de colocación esa disminución en tasas. Y adicionalmente, lo que ha venido pasando en el mercado de capitales implica también mayores costos de endeudamiento para quienes estén recurriendo al mercado para esta deuda. Entonces, recuperación leve y esas expectativas muy favorables o positivas que tenían las empresas respecto a que bajaran sus costos de endeudamiento definitivamente se tienen que moderar aún más. Ok, bueno, un panorama que sigue siendo desafiante. Creo que el tema de costo financiero está dentro del top 3 de
de retos para el sector empresarial. Según las encuestas de confianza, ya llevamos varios años en los que las tasas, a pesar de que han bajado, siguen en niveles que todavía pues no son tan estimulantes como uno quisiera para que la economía se recupere y sobre todo para que sectores se financien en proyectos importantes que puedan aportar al crecimiento. De hecho, eso es algo que ustedes han visto. ¿Cuál ha sido el perfil de la deuda que están adquiriendo las empresas en los últimos meses? Lo que hemos venido resaltando es que las decisiones de inversión importante de CAPEX se han venido aplazando y esto ya lleva varios años. No es que no se esté invirtiendo, sino que se está invirtiendo o menos o se están postergando las decisiones de inversión. Y adicionalmente lo que hemos observado es que la financiación de las empresas ha venido a recurrir un poco más de financiación con proveedores, lo cual pues es preocupante porque se trata de cómo se afecta al resto de la cadena en la medida en que se hacen más difíciles las condiciones de financiación y las condiciones de inversión para las empresas. Entonces, si estábamos esperando que bajaran más las tasas de interés para que se tomaran esas decisiones de inversión, pues definitivamente el criterio debe comenzar a cambiar. Se debe, creo yo, que comenzar a pensar en hacer estas inversiones como una apuesta a futuro en este momento, pero no pararlas o frenarlas o ponerlas a la espera de que mejoren mucho más las condiciones de financiamiento. Eso es lo que tenemos ahora. Ahora, aquí me surge una pregunta, Andrés, y es, claro, el Banco de la República bajará menos las tasas de lo que esperábamos. Los establecimientos de crédito, usted explica, se habían anticipado el año pasado, digamos, esperando que el banco bajara más las tasas de lo que efectivamente lo está haciendo. Ahora bien, las tasas de interés de colocación, por ejemplo, en un préstamo a 5 años o más, o los hipotecarios que son a más de, pues suelen ser a más de 5 años, 10 años o más, no solamente están, digamos, linkeadas al tema de tasa de política monetaria, aquí también hay un componente de riesgo que, pues, volviendo al foco de nuestro informe, que es el precio de la incertidumbre, quizás que esas tasas de interés hacia sectores con mayor riesgo, como pueden ser el de edificaciones, por ejemplo, empresas de esos sectores que tienen un panorama más desafiante, es donde se está capturando vía tasas de interés o vía incluso acceso al financiamiento. Ok, entonces un comentario antes sobre la cartera de consumo. La pregunta es más hacia la comercial, pero hacia la de consumo me parece importante. Y es que se han venido presentando recuperaciones a partir de la disminución en tasas de interés, pero más a partir de hacer una mejor colocación con los clientes que ya se tienen. Se tiene una mayor y mejor gestión por ese lado. Por el lado de la cartera comercial, efectivamente, hay un componente que tiene que ver con el riesgo y lo que estamos esperando es que se tenga un poquito más de cuidado con los créditos que ya se tienen, las empresas que ya se tienen, vía refinanciaciones y vía, pues, siendo como más colaborativos con las empresas, especialmente las que a pesar de las circunstancias complicadas han venido comportándose bien en sus hábitos de pago. Lo otro que no me preguntó Julio, pero me parece relevante meterlo acá, es que esas disminuciones o ese comportamiento en las tasas, si lo relacionamos con el riesgo, se puede ver vía las tasas que se le cobran a los créditos más riesgosos. Lo que había venido pasando con la tasa de usura es que por su método de cálculo había estado disminuyendo durante los últimos meses. Lo que estamos observando ya recientemente es que dejó de disminuir y comenzó a aumentar. Y esto, pues digamos, la discusión que se tiene en este momento respecto a esa tasa es básicamente cuál. Que dado el mayor riesgo o el muy elevado riesgo en el que se incurre para poderle prestar a ciertas empresas, en este caso me refiero a las empresas más pequeñas, microcrédito, etcétera, definitivamente se requiere de tasas más altas para poder acceder a ese segmento empresarial. Entonces sí es un poquito complicado el tema y esa tasa es precisamente la que refleja este problema de incorporar el riesgo en las tasas. Sí se puede prestar a más gente o a más empresas, pero a costa de tasas más elevadas. Sí, bueno, aquí usted está tocando un tema que yo quiero conectar con la situación fiscal. A ver, ¿de dónde viene al final el tema de riesgo para el sector privado? Precisamente que desde el sector público
se está pagando una tasa de interés alta que incorpora una prima de riesgo alta. Esto no es nuevo, esto empezó hace ya 4 años. Hace 4 años casi que estamos cumpliendo del estallido social que terminó desembocando en la pérdida del grado de inversión con S&P y con Fitch para la calificación soberana de Colombia. Desde entonces, las primas de riesgo, por ejemplo, las que miden los CDS a 5 años en Colombia, están por encima de las de países con calificaciones incluso más bajas que Colombia, como Brasil, que es el caso más, el ejemplo que más se menciona. Entonces, yo quiero aprovechar además que Andrés es también un analista muy juicioso del sector petrolero y particularmente de Ecopetrol, la empresa estatal, la petrolera colombiana, que acaba de publicar resultados y que además está, digamos, en el ojo del análisis ahorita como la vulnerabilidad de Colombia por el descenso en los precios del petróleo. Yo al comienzo lo mencioné muy por encima, pero para darle un contexto a quienes nos oyen. Hace 6 meses las perspectivas de precios del Brent, por ejemplo, del petróleo Brent, era un promedio alrededor de los $74 por barril, $75 por barril en promedio este año. Actualmente estamos teniendo precios por debajo de los $65, de hecho hace unos pocos días llegamos a estar más cerca de los $60 por barril. Claramente con la economía colombiana tiene unos riesgos muy distintos con precios de petróleo a 75 que a 60 o a 65. Entonces, Andrés, un poco como un mensaje muy conciso de Ecopetrol, cómo le fue en 2024 y qué podemos esperar de esta coyuntura de precios bajos para la empresa. Listo. 2024 le fue regular, tirando a mal. 2025 va a ser peor. Sí, no es muy positivo el mensaje, pero es así. Ahí estamos hablando más de efecto precios. Se hablaba mucho del tema operacional. Realmente no es que haya un deterioro que destacar ahí, es un tema más de precios, pero las condiciones sí se han deteriorado y ese outlook que acaba de mencionar Julio, pues evidencia que la expectativa debe ser peor. Nuestros estimados actuales dan los siguientes números como para guiarnos respecto a qué se puede esperar. Por cada dólar de disminución del petróleo Brent, los ingresos de Ecopetrol disminuyen más o menos 1,6 billones de pesos. Y la utilidad más o menos 0,3 a 0,4 billones. O sea, 400 mil millones de pesos cada dólar de disminución del petróleo Brent. Entonces el impacto es gigantesco. Eso es en un año. Eso es en un año. De destacar recientemente, como para cerrar, también se tiene un deterioro en el segmento de refinación de petróleo, que eso afecta a la totalidad de los resultados. Y también de destacar, que es muy importante, la producción total se ha mantenido relativamente estable desde 2016 más o menos, pero la participación de la producción fuera de Colombia, me refiero al Permian estadounidense, ha venido subiendo al punto de superar el 12% actualmente. Y pues eso tiene muchas implicaciones y es que los resultados agregados se ven mejores de lo que está pasando con el sector en Colombia. Nosotros estimamos para este año unas transferencias para la nación de 21,8 billones de pesos. Esto incluye tanto regalías como impuestos como dividendos, y en el neto esos son 14 billones de pesos y el neto es por el efecto del FEPEC, que hay una plata que pues digamos que se cruce con el gobierno. En este año definitivamente esas transferencias van a ser menores, y a eso adicionémosle lo siguiente, y es que hay una sobretasa al impuesto de renta para las petroleras. Esa sobretasa depende de niveles de precio. La sobretasa que tenemos calculada para esas transferencias de 21,8 billones es de 5%. Con los niveles de precio que acaba de mencionar Julio, esa sobretasa se elimina. Entonces, pues el panorama es complicado definitivamente. Ahí solo para terminar, que así como hay una sensibilidad por el lado del precio, hay otra sensibilidad que tiene el efecto opuesto por el lado de la devaluación. Entonces, si esta disminución en precios del petróleo implica una mayor devaluación, o si hay mayor devaluación por otras razones, esto en últimas pues tiene un efecto favorable sobre los resultados de Ecopetrol. Bueno, pero en general todas estas son noticias negativas o adversas para el Ministerio de Hacienda, que ya está enfrentando unas finanzas muy estrechas. Julio, ¿usted cómo ve la situación fiscal para este año? Bueno, nosotros hemos dicho que la economía colombiana tiene su mayor vulnerabilidad precisamente en las finanzas públicas. Esto venía desde antes de la guerra comercial, de la intensificación de la guerra comercial que empezó hace poco más de un mes.
Y lo que nos hace pensar es, si uno pensara que la economía es un paciente, la economía colombiana es un paciente y está enfrentando algún tipo de riesgo de enfermarse, un choque externo como el que pueda derivarse de toda esta guerra comercial, en este momento para Colombia nos tocaría enfrentarlo con unas defensas muy bajas, precisamente porque nuestro espacio de maniobra en el frente fiscal es muy limitado. La deuda pública está alrededor del 60% del PIB. Las agencias de calificación creen que este es un nivel clave y que si no logramos bajar ese nivel de 60% del PIB, pues tenemos unos riesgos importantes de insostenibilidad, es decir, que la deuda pueda entrar en una espiral creciente. Otro tema que preocupa y es el precio de la incertidumbre se traduce en tasas de interés, como ya lo hablamos con Andrés. Eso al final que implica que desde comienzos del 2024 hasta, digamos, comienzos del 2025, en cuestión de un año, la tasa de interés efectiva que está pagando el gobierno por la deuda se ha subido más de 300 puntos básicos. Pasó de niveles cercanos al 6,5% del PIB hace un año a niveles de 9,5% actualmente, con tendencia a seguir aumentando porque la nueva deuda que está colocando el gobierno está a tasas de 2 dígitos. Ese es otro mensaje que también tenemos en nuestro informe de proyecciones. No me voy a extender mucho para que también pues ustedes queden con el interés y la curiosidad de entrar a ver el informe, pero las últimas emisiones de deuda, tanto local como externa, han sido a tasas bastante altas. Y eso al final pues reduce el espacio, o sea, el hecho de que el gobierno en el futuro va a tener que destinar una mayor parte de su presupuesto a pago de deuda, pago de intereses de deuda y no a inversión que impulse el crecimiento económico. Con esto pues que estamos viendo una presión fuerte en la parte larga de la curva de TES, que es el mercado de deuda pública en Colombia, el más líquido, el más grande, y el que termina trasladándose al resto de tasas de interés en la economía. Actualmente la curva de TES en pesos, con excepción del plazo a un año, está toda en niveles de 10% o más. De hecho, la parte larga está más cerca del 12%, que son unas tasas altas que reflejan ese precio de la incertidumbre del que empezamos a hablar en este podcast. Y ya lo mencionaba también Andrés, el efecto en tasa de cambio. Con esto voy cerrando, y es en estos primeros meses del 2025, como suele ocurrir en la primera parte de todos los años, hemos tenido unos flujos entrando al país, flujos de divisas que han contribuido a que la tasa de cambio se mantenga contenida en niveles no tan altos. También ha jugado a favor mucho el hecho de que el Banco de la República ha tenido una postura conservadora en sus decisiones de tasas de interés, y esas estrategias de carry trade o diferencial entre las tasas de acá y las de otros países pues favorece a que los inversionistas vean atractivo invertir en el país. Sin embargo, si uno compara el comportamiento del dólar en Colombia con el comportamiento que viene teniendo la prima de riesgo, vemos un espacio de depreciación del peso importante. Nosotros estamos previendo que en lo que resta del año la tasa de cambio esté por encima de los 4.300 pesos y no de los 4.200 en que estaba en promedio hasta abril. De hecho, ha tenido una volatilidad importante que creemos que puede incluso ser mayor en los próximos meses. No sé si alguno de ustedes quiera completar o decir algún mensaje adicional. Ahora, para no terminar con una nota tan negativa, quiero volver a destacar el buen crecimiento económico de los primeros meses del año, que ha mostrado la resiliencia de la economía colombiana y los efectos positivos de tener una fortaleza institucionalidad bastante sólida. Y eso se ha reflejado en dos indicadores. Primero, el mercado laboral está bastante sólido, pese a los altos niveles de informalidad. La última tasa de desempleo es la menor desde febrero de 2016. Y lo segundo son los flujos de remesas, que por primera vez superaron los flujos de exportaciones de petróleo. Ok, yo también quiero decir algo para cerrar en tono positivo. Durante el periodo de deterioro y en su peor momento que mencioné fue en marzo-abril del año pasado, y en este momento con mayor razón, los establecimientos de crédito, el sistema financiero se ha mantenido resiliente y de hecho fuerte en términos de solvencia y en términos de liquidez. Esto quiere decir que en el momento en el cual haya oportunidad para crecer, para prestar más, los establecimientos de crédito están en capacidad de hacerlo sin ningún problema. Bueno, muchas gracias Fabián, muchas gracias Andrés, y a todos por atender este nuevo episodio de nuestro podcast de investigaciones económicas. Esperamos que les resulte de utilidad y los invitamos a que consulten nuestro análisis de
de Perspectivas Económicas 2025, El precio de la incertidumbre, en nuestro portal web www.investigaciones.corfi.com. Hasta luego y nos vemos la próxima.